¿Es recomendable beber leche? ¿Cuáles son sus beneficios y sus contras? ¿Cuál es mejor? ¿La de vaca, la de almendras, la de arroz? Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y hoy hablaremos de la leche. ¿Listos? Seguramente has escuchado alguna vez que los humanos somos los únicos seres que después de la etapa de lactancia seguimos bebiendo leche. Esta es una de las justificaciones que se repiten por las personas que no la recomiendan. Pero antes de posicionarnos aquí o aquí, vamos a conocer los datos nutricionales de este alimento. ¿Qué beneficios tiene la leche? ¿Cuáles son sus propiedades? Nutricionalmente, la leche, y me refiero a la que proviene de la vaca, búfala, cabra, etc., está compuesta principalmente por agua, aproximadamente un 80%. Pero sus mayores cualidades se deben a que es un alimento rico en proteínas de alta calidad, ya que tienen los aminoácidos necesarios para el crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo. Principalmente hay dos tipos de proteínas en la leche: las caseínas, que son las proteínas de absorción lenta y que cuando se digieren se forman unos compuestos que se unen al calcio favoreciendo su absorción. Y por otro lado, las proteínas que están en el suero de la leche, también conocida como whey. Esta se absorbe rápidamente y ayuda a sintetizar nuevas proteínas en los músculos. Por eso es la que suelen usar en suplementos deportivos. Pero además de eso, dentro de este grupo de proteínas hay algunas, como la lactoalbúmina, que puede favorecer la salud del sueño, estado de ánimo y aumentar la serotonina, la lactoglobulina, que interviene en el sistema inmune, o la lactoferrina, que ayuda a fijar el hierro. Por otro lado, la leche también contiene grasas. Su cantidad varía según el tipo de leche, siendo la entera la que más contiene, y de ahí encontramos la semidesnatada o desnatada. La mayor parte de las grasas en la leche son triglicéridos, aunque también encontramos algunos otros como el colesterol. Pero aquí ojo, porque aunque su nombre nos asusta, son grasas necesarias para nuestro cuerpo. Lo malo es cuando lo tenemos en exceso. De hecho, las grasas en la leche son importantes para la absorción de vitaminas liposolubles, como la A, D, E y K, y además nos brindan sensación de saciedad. Es por eso que se abre un debate entre las personas que están buscando bajar de peso, ya que se creía que era mejor consumir leche sin grasa para no sumar calorías. Pero a la vez, consumir lácteos enteros favorece la disminución de los picoteos entre horas. Por otro lado, la leche tiene vitaminas, como la vitamina D, que es importante para la absorción del calcio, o como las del complejo B, entre ellas la vitamina B12, que es indispensable para los humanos y que nos sirve para la formación de glóbulos rojos, para que funcione bien el sistema nervioso y para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y entre sus minerales están el magnesio, fósforo, zinc y por supuesto el calcio. Si quieres que te mande el video donde te hablo más de estos minerales, déjame un corazón en los comentarios. Y hasta ahora todo parece que son maravillas con la leche. ¿Pero cuáles son los contras? Algunos de los componentes de la leche pueden ser perjudiciales para la salud, pero eso depende de cada persona. Entre lo más común está el tema de la lactosa, el azúcar natural de la leche, que para digerirlo necesitamos de una enzima llamada lactasa. A las personas a las que no les funciona correctamente esta enzima o no tienen la cantidad suficiente, entonces la lactosa puede provocarles dolor, gas o problemas digestivos. Por otro lado, algunas personas pueden tener alergia a las proteínas de la leche, causando urticaria, dificultad para respirar o, en casos más graves, un shock anafiláctico. En estos casos es recomendable que no se consuma leche o que se busque una alternativa. Luego está el tema de los animales, pero en esto de momento no voy a entrar. Lo que sí es que te hablaré de algunas alternativas, es decir, las leches vegetales. Hay una gran cantidad. Dependiendo de la que elijas, tendrá unos nutrientes u otros. En el caso de las que vienen de los cereales, como la de avena o arroz, tendrán mayor cantidad de carbohidratos, por lo que te pueden dar energía o incluso aportar fibra. En el caso de la leche de legumbres, como la de soja, es la que más se asemeja en cuanto a las proteínas de la leche de origen animal, y las que vienen de los frutos secos, como la de almendra o de avellanas, contienen más grasas saludables. En cualquiera de los casos, mi recomendación es que elijas la que más te guste, pero que no contenga azúcares añadidos. Y si quiero seguir bebiendo leche de origen animal, ¿cuánto de leche puedo beber? Por supuesto que la respuesta varía un poco en función de la edad que tengas o si tienes alguna condición en especial. Y para darte una respuesta en específico tendría que conocer tu caso, que por cierto, si quieres podemos tener una consulta personalizada. Pero en promedio te recomiendo que consumas un aproximado de 250 mililitros al día, o sea, un vasito más o menos de este tamaño. No pasa nada si consumes un poco más, pero tampoco abuses. Recuerda que es mejor hacer una alimentación variada. Y por otro lado, si me preguntas si es necesario beber leche, la respuesta es que no como tal. Es decir, es un alimento muy completo y nutritivo, y si lo consumes y toleras bien, está perfecto. Sin embargo, no es un alimento indispensable, o sea que podrías obtener sus beneficios con otros alimentos. Pero, mi querida gente saludable, me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios, y si te gustaría que te hable más sobre las bebidas vegetales o los lácteos, como el yogur, queso, etc., dale like al video y compártelo porque así me ayudas a seguir creando más contenido. Espero que te haya gustado y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.